Hola chicos, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar con esta última práctica de la materia de física y altimetría de satélites, en donde vamos a estar realizando unos pequeños ejercicios para que puedan ustedes interactuar con las mediciones altimétricas, saber qué datos nos ofrecen, ¿sí? Cómo vienen representados los datos y qué podemos hacer con ellos, ¿ok? Entonces, aquí yo tengo la diapositiva de la unidad que estuvimos viendo, ¿sí? Y en este caso, recuerden que por ahí teníamos distintos tipos de variables obtenidas o que se podían obtener a partir de los datos altimétricos, como la altura de la superficie del océano, la topografía dinámica, las anomalías del océano, el nivel medio del mar, ¿sí? El geoide, o las figuras de referencia como el geoide, perdón, el elipsoide, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a estar trabajando con dos tipos de datos, ¿sí? Dos tipos de datos que se pueden obtener a partir de un radar altimétrico, como lo es los datos en la superficie terrestre y los datos a nivel oceánico. Ajá. Para eso, pues vamos a ocupar variables como la altura de la superficie, en este caso, y también la topografía dinámica absoluta. ¿Sí? Recuerden que la topografía dinámica absoluta, como aquí nos dice la diapositiva, es la superficie del océano, ¿sí? Y la topografía representa la variación del nivel medio del mar, en función de dos componentes, la componente estacionaria y la componente dinámica, ¿sí? Recuerden que la componente estacionaria es una componente que siempre se da, en los océanos en este caso, y esa componente estacionaria está definida a partir del movimiento de rotación de la Tierra y a partir de el potencial centrífugo del movimiento de rotación, ¿ok? Y en el caso de los niveles o la componente dinámica, pues se definen a partir de variaciones estacionales, ¿sí? Atracciones gravitacionales, etcétera, o ciertos fenómenos como las mareas, ya sean terrestres, oceánicas o la combinación de ambas, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes por ahí que ya habíamos visto cómo obtener estas variables en las diapositivas. Por aquí lo tengo, ¿sí? La topografía dinámica media es la obtenemos a partir de restándole al nivel medio del mar el valor del geoide, ¿sí? Y si a eso nosotros le sumamos este valor de las anomalías del nivel del océano, pues obtenemos la topografía dinámica absoluta, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con dos tipos de datos. Les comenté la parte de productos obtenidos a partir del ray tracker, que es en este caso de la superficie terrestre, y por otra parte datos obtenidos a nivel océano. Vamos a ver las variables y los datos que vamos a estar ocupando. Para el dato del producto a nivel de la superficie terrestre, vamos a ocupar una franja, ¿sí? De mediciones tomadas a partir del altímetro, y ya para la parte de la aplicación oceánica vamos a ocupar un grid, ¿sí? O un raster ya interpolado con valores de la topografía dinámica absoluta a partir de mediciones altimétricas, ¿ok? Entonces, voy a minimizar aquí esta diapositiva y voy a abrir directamente el programa de Brad GUI, que es el que habíamos instalado en el video pasado, ¿sí? Ya saben cómo descargarlo, de dónde lo pueden descargar, cómo se instala, etcétera, ¿sí? Eso lo vimos en el video pasado. Y en esta parte ya tenemos aquí el programa, que es un programa muy sencillito con el cual podemos trabajar las mediciones altimétricas, tanto a nivel de mediciones por franja o tanto también a nivel de datos ya a un nivel de cuadrícula, ¿sí? A un nivel de grid. Entonces, en esta parte vamos a trabajar primero con los datos de la Tierra, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es cargar un dataset en donde voy a cargar esa franja de datos altimétricos, ¿sí? Pero para esto primero tenemos que crear un trabajo de espacio, ¿sí? Como un proyecto. En este caso nos vamos a ir aquí a este icono que dice New, Create a New Workspace, ¿sí? Vamos a dar clic y aquí vamos a poner el nombre del nuevo espacio del trabajo, ¿sí? En donde vamos a estar guardando todas las operaciones, los datos que hagamos y las visualizaciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver.
vamos a guardar este nuevo proyecto como práctica-2 y yo lo voy a guardar directamente en mi disco duro, ¿sí? Entonces me voy a ir aquí al botoncito de Browse. En la opción de My Computer voy a buscar la ruta de mi memoria o de mi disco duro, lo que ustedes tengan por ahí, y lo voy a guardar aquí en la carpeta de la materia, ¿sí? Voy a seleccionar nada más la carpeta de la materia y voy a guardar mi archivo, ¿ok? Y voy a crear ese nuevo workspace, ¿sí? Es como una carpetita que va a tener todos los datos de su práctica. Ajá. Entonces, una vez que creé mi workspace, si se dan cuenta, aquí se activan las opciones de datasets, el RADS datasets, filters y operations, ¿sí? En este caso, aquí vamos a encontrar todos los archivos o los datasets que nosotros con los cuales estemos trabajando, ¿sí? Aquí vamos a encontrar alguna descripción de los elementos que tiene ese archivo que cargamos y la descripción de cada uno de los campos, ¿sí? Y aquí pues es la ventanita donde vamos a ver los procesos que estamos realizando y si se están realizando correctamente o no. Ajá. Y pues en esta área vemos el área de visualización, ¿ok? En este caso, los datos altimétricos son un poquito diferentes a las imágenes satelitales, ¿sí? Si ustedes ya han trabajado con imágenes satelitales, pueden recordar que ahí las imágenes satelitales pues vienen expresadas por bandas, ¿sí? Por imágenes como tal. Aquí los datos altimétricos los podemos catalogar dentro del tipo de datos no generadores de imágenes, ¿sí? En este caso no se generan imágenes, sino que más bien se generan campos y cada campo tiene un dato específico, ¿sí? Ahorita vamos a analizar eso. Ok, voy a crear un nuevo dataset para cargar el primer dato que vamos a trabajar a nivel superficie terrestre, ¿sí? Para eso me voy a ir aquí al botoncito que dice New Dataset y aquí ustedes pueden nombrar el dataset como les guste. Yo lo voy a nombrar Land, ¿sí? Para especificar qué son los productos que estamos trabajando, ¿sí? En esta opción, cuando ustedes descargan datos altimétricos, los pueden descargar a partir de niveles de procesamiento con el retracker que obtiene los datos de la superficie terrestre o de océano, ¿sí? Entonces, voy a dar OK para crear aquí mi nuevo dataset. Ahí se creó, está vacío por el momento y le voy a agregar un dato, ¿sí? En este caso, para compararlo a algo así como lo que tenemos en ArcMap, ¿sí? Esto sería algo así como trabajar con una geodatabase y que en esta parte tuviéramos un feature dataset donde cargamos distintos capas. Ajá. Aquí tienen la opción en Brad de cargar los archivos de manera individual, ¿sí? O si ya tienen una carpeta con los archivos en conjunto, ¿sí? Todos los archivos que quieren cargar también lo pueden hacer. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de eso, ¿ok? Entonces, voy a agregarlos en esta parte con la selección de archivos de manera individual, ¿sí? Voy a dar un clic y me voy a ir a la carpetita donde tengo ese nuevo archivo que voy a cargar, ¿sí? En este caso, estos datos yo se los voy a proporcionar en la plataforma para que puedan trabajar con ellos de manera pues más sencilla, ¿sí? Aquí yo tengo una carpeta de un archivo, ¿sí? Es un archivo de una franja de mediciones altimétricas que se tomó en el 2019, ¿sí? Más o menos ahí por el mes de abril, ¿sí? El 2 de abril. Y en este caso, esta carpetita, ¿sí? Que tienen los datos altimétricos es una sola franja y tiene varios tipos de archivos. Tenemos las mediciones mejoradas, las mediciones con reducción y las mediciones estándares, ¿sí? Estas mediciones no tienen una esta parte, perdón, que dice Reduce Measurement, no tiene una resolución tan fina como lo tienen las opciones de Enhance y estándar, ¿sí? Aquí tenemos datos a 1 Hz, ¿sí? Que es datos que se toman a esa frecuencia y en este caso no tienen una resolución tan buena como los datos estándar. Aquí en los datos estándar podemos encontrar ya un poco más de variables y podemos encontrar resoluciones mejores como a 20 Hz, ¿sí? Y la parte de Enhanced Measurements es especial para
científicos o investigadores que necesitan datos muy específicos acerca de las órbitas del satélite, ¿sí? Información del satélite, y se utilizan normalmente cuando se quieren generar nuevos procesos de correcciones para hacer que los datos sean pues mucho más precisos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ocupar estas opción que dice Standard Measurement, que son las mediciones estándar. Vamos a seleccionar ahí el archivo, ¿sí? Y se va a comenzar a leer. Si se dan cuenta, aquí se comienza a leer la franja, y una vez que se lee, se dibuja esa franja o ese track del satélite, ¿sí? Esa pasada del satélite que tuvo donde tomó datos. Y si se dan cuenta, como son productos de la superficie terrestre, solo cubren esas áreas que sean superficie terrestre, que puede ser tierra como tal, vegetación, hielo, etcétera, ¿sí? En este caso, entonces, esa franja nada más cubre esta región, ¿sí? Y se pasa acá a la parte del polo sur. Ajá. Es de donde tenemos datos. Hay una pequeña región que se cubre de agua, ¿sí? Sin embargo, ahorita vamos a ver qué mediciones tenemos por ahí. Pero la mayor medición la podemos encontrar aquí en esta región de México y Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa franja. Ajá, aquí con la bolita del mouse yo le estoy alejando o acercando para poder ver bien los datos, ¿sí? Entonces esa es la franja de la cual vamos a estar trabajando, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de trabajar con datos altimétricos? Si ustedes quieren cubrir una zona, por ejemplo, esta región del Golfo de México, ¿sí? Podemos tener varias mediciones altimétricas. Ajá. Y se los voy a mostrar ahorita. Este es un ejemplo. Estos datos no se los voy a cargar a la plataforma porque son bastantitos, ¿ok? Entonces voy a crear yo un nuevo dataset para que vean esos nuevos datos que les voy a mostrar, ¿sí? Y lo voy a cargar aquí con la opción de la carpeta directamente. Ajá. Vamos a ver esos datos. Yo los tengo aquí en física y altimetría. Ahí están, ¿sí? Voy a cargar estos. A ver, permítanme, porque tenía unos descomprimidos. Entonces, vamos a buscarlos. Ok, aquí está mi carpeta donde tengo esos datos que cubren esta parte de la región del Golfo. Son algunos, no están completos esos datos, ¿sí? Los voy a cargar, son de abril del 2020, ¿sí? Y por ahí el programa va a empezar a cargar esos franjas con datos altimétricos, ¿sí? Se va a tardar un poquito porque son bastantitas franjas que cubren esta región del Golfo. Ajá. Y entonces ahí esos datos altimétricos, en este caso, se pueden utilizar, ¿sí? Para cubrir una región. Y por ejemplo, aquí están las franjas, si se dan cuenta, estos son productos de agua, entonces no cubren las regiones de la superficie terrestre, ¿sí? Si se dan cuenta, esas son las franjas y la cobertura que tienen nada más para el agua. Ajá. Entonces aquí yo tengo esta región, faltan algunas franjas, ¿sí? Esas no las tengo descomprimidas todavía, por eso no está cubierta completamente la zona. Sin embargo, con eso yo puedo hacer, por ejemplo, ya cuadrículas de una variable como la que vamos a ver adelante, que es la topografía dinámica absoluta, o puedo ver el nivel medio del mar, las anomalías que hubo en abril, ¿sí? Si hubo a lo mejor alguna tormenta tropical, algún tifón, etcétera, lo que haya pasado por ahí, ¿sí? Yo puedo analizar cómo estuvo variando el nivel del océano en esa región debido a ese fenómeno. Ajá. Entonces, a partir de estas franjas se hacen ya productos como este mapa base que tenemos aquí, ¿sí? Que ya es una cuadrícula y ya representa de manera uniforme o continua esa variable que estamos analizando, ¿sí? Entonces aquí para el ejemplo pues vamos a trabajar nada más con este dato que es de la superficie terrestre, ¿sí? Voy a eliminar este dataset, nada más quería que vieran las franjas que se pueden utilizar en una región, ¿sí? En este caso entonces vamos a esperar aquí a que termine de leer otra vez los datasets de las franjas de los productos de agua.
y ahorita eliminamos ese dataset, ¿sí? Ahí está. Ajá. Entonces, ahora sí, ya podemos trabajar con esta franja, que es la que vamos a estar analizando, ¿sí? Si yo abro el dataset, como lo hicimos aquí, ajá, y veo este archivo que yo tengo en la parte del dataset, que es la franja como tal, puedo ver la descripción de ese archivo, ¿sí? El archivo viene en un formato netcfd, que es normalmente CDF, perdón, como se trabajan estos datos altimétricos, ¿sí? Y algunos datos como las imágenes de radar, ajá, etcétera. Y aquí tenemos las características de creación de ese archivo, ¿sí? Los datos de referencia con los cuales se trabajan estos archivos, información de adicional, ¿sí? Los metadatos como tal. Pero acá abajo tenemos todos los campos y su descripción. Si se dan cuenta, esta franja que estábamos trabajando tiene bastantitos campos y cada campo representa una variable con respecto a la medición altimétrica o con respecto al satélite o al radar, ¿sí? Entonces, vámonos por partes. Si se dan cuenta, aquí tenemos unos campos como AGC, ¿sí? Que es la corrección, una corrección instrumental. Entonces, esto tiene valores de la corrección instrumental. Tenemos también el campo de la altitud, ¿sí? La altitud, recuerden que es aquella distancia que hay entre el sensor o el satélite y el elipsoide de referencia, ¿sí? Entonces aquí tenemos la altitud, la tenemos para tres tipos de variables: la altitud a 1 Hz de frecuencia, ¿sí? Que son datos que no tienen una resolución tan buena, y tenemos las altitudes a 20 Hz para la banda C y para la banda KU, ¿sí? Entonces aquí tenemos las dos bandas con los cuales trabaja este sensor, que se me olvidó mencionarles, es Sentinel-3, ¿sí? En la parte del instrumento del altímetro, y tenemos la opción de tener estas mediciones de estas dos bandas C y KU. Ajá. Tenemos otras campos como las correcciones atmosféricas, algunos índices de Bragg, ¿sí? Esta parte que es algún indicador, una bandera, ¿sí? Un indicador de los valores climatológicos, ¿sí? Y tenemos varios campos, ¿sí? Aquí podemos destacar más pues el campo de la altitud, ¿sí? Que recuerden que es un campo esencial para obtener las variables altimétricas, ¿sí? Tenemos la elevación de las zonas de hielo, un campo en donde ya se tienen calculadas las elevaciones de estas regiones donde tenemos capas de hielo, ¿sí? Como es este caso, que cubría acá esa banda o esa franja que descargamos, ¿sí? Y tenemos también las elevaciones, pero en este caso del retracker OCOG, que es el que funciona pues obviamente en estas partes terrestres, ¿sí? Y tenemos algunos parámetros del elipsoide, que es el achatamiento del elipsoide, ¿sí? Y por acá teníamos otros datos, como por ejemplo, vamos a ver cuál más podemos descargar aquí. Valores de latitud y longitud, igual también a 1 o 20 Hz dependiendo de la banda, ¿sí? Estos valores de latitud y longitud se utilizan mucho pues para representar los datos. Tenemos también la topografía dinámica, ¿sí? Media en este caso, que es la componente ya estacionaria de la topografía dinámica absoluta, ¿sí? Y tenemos también la precisión con la cual se toma ese campo. Tenemos el nivel medio del mar para los dos frecuencias y las dos bandas, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Para la solución 1 y la solución 2, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo tenemos, y para cada una de las bandas. Y tenemos también algunas variables como vamos a ver aquí el tipo de órbita, ¿sí? Tenemos también los valores del rango, si se dan cuenta, para el hielo, para el océano, ¿sí? O para la parte terrestre. Entonces ahí tenemos el valor del rango. Recuerden que el rango es la distancia que hay entre la antena del radar altimétrico y el objeto que están estudiando, ¿sí? Y ese se calcula a partir de los ecos que retornan al radar como tal, ¿sí? Eso ya lo vimos en el video pasado. Tenemos también los valores del coeficiente de retrodispersión sigma 0,
¿sí? También para los 3 tipos de superficie y las variables que hemos estado viendo aquí en el PDF, ¿sí? Y ahí van. Tenemos SSHA, que es la superficie, la altura de la superficie del nivel del océano, perdón, ¿sí? O del océano. Y también viene para los 2 tipos de bandas y los 2 tipos de frecuencia que se manejan en Sentinel-3, ¿sí? Tenemos la clasificación de la superficie, tenemos la altura significativa de la ola, que son variables que ya vimos, ¿sí? Tenemos también otras partes de las banderas o los indicadores que nos ayudan a saber si los datos tienen calidad o si están funcionando los instrumentos o no, ¿sí? Y acá tenemos otro valor de la velocidad del viento, perdón, a una altura de 10 metros, ya saben, sobre la superficie de terrestre. En este caso tenemos el de la banda Q, ¿sí? Nada más. Y tenemos aquí esta parte de la interpolación con respecto a estaciones meteorológicas, ¿sí? Y tenemos las 2 componentes U y V. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, los campos que tiene cada franja pues son bastantitos, ¿sí? Y ustedes pueden trabajar con estos datos dependiendo del tipo de análisis que quieran realizar, ¿ok? Aquí vamos a realizar un análisis bien sencillito para que vean cómo pueden obtener información, ¿sí? De esa franja. Ok, recuerden que estos son productos de tierra, entonces vamos a ver una de las variables que ya están aquí predeterminadas, ¿sí? Nos vamos a ir aquí al menú de Operations, ¿sí? Y en Operations podemos realizar las visualizaciones de estos datos que tenemos aquí en BRAT. En este caso, ¿sí? Vamos a hacer una operación avanzada en esta opción que dice Advanced, ¿sí? Y vamos a crear una nueva operación aquí con el botoncito de Create Operation, ¿ok? Vamos a llamar a esta operación, vamos a dejarle este nombre de Operation 2, ¿sí? Y vamos a dar OK. En este caso pueden hacer operaciones y visualizaciones a partir de una gráfica bidimensional o tridimensional y a partir del mapa, que sería una visualización directa sobre el territorio, ¿sí? En este caso. Lo que vamos a hacer primero es graficar una variable que es SSHA, que hemos estado viendo aquí, que es la altura de la superficie del océano, ¿sí? Para que vean las regiones donde esta franja sí tiene información y donde no hay información, ¿ok? Para la gráfica, lo que vamos a hacer nada más es calcularla como si tuviéramos una gráfica en donde en X vamos a colocar un determinado tipo de variable y en Y otra variable, ¿sí? Entonces aquí cuando tenemos activo el botoncito de la gráfica, que es plot, ¿sí? X sería el eje X de la gráfica, Y puede ser opcional si quieren una gráfica como en 3 ejes, y data, ¿sí? Es donde quieren colocar el valor que iría en el eje Y de la gráfica, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es calcular, visualizar, perdón, en una gráfica cómo se comporta la altura de la superficie del océano con respecto a la latitud, ¿sí? Entonces, aquí en el campo de X vamos a buscar de la opción de los campos, el campo que dice latitud o lat, ¿sí? Vamos a trabajar con el campo de latitud a 20 Hz para la banda KU, ¿sí? Y en este caso lo único que voy a hacer es seleccionarlo. Aquí viene toda la información de ese campo. Voy a seleccionar el campo y lo voy a arrastrar directamente aquí a la carpetita X, ¿sí? Ahí tengo lo que voy a graficar en mi eje X de la siguiente gráfica que vamos a observar, ¿sí? Y en la parte de data vamos a dejar libre la opción de Y. En la parte de data voy a graficar la altura de la superficie del océano, en este caso, ¿sí? Entonces voy a buscar la misma variable, SSHA, en este caso, por aquí está, ¿sí? Y vamos a trabajar con la misma banda que estamos trabajando, que es la banda KU, a la misma frecuencia, que es de 20 Hz. Entonces yo voy a escoger esta variable que dice SSHA20Q, ¿sí? Aquí tienen la de 1 Hz con la misma banda y
nada más, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta de 20 Hz y la voy a colocar aquí en data, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí me da la variable y la unidad, que es en metros. Eso también yo lo puedo ver aquí en la descripción del campo, ¿sí? Aquí están las unidades, para que sepan qué es lo que están visualizando, ¿sí? Ya que está esto listo, voy a darle clic aquí al botoncito, perdón, de Execute. Y aquí me va a dar una advertencia en donde me dice que si quiero continuar con la operación, le voy a poner que sí. Y en este caso, ahí va a estar corriendo el proceso, ¿sí? Aquí ya lo realizó y aquí tengo los datos. En X tengo los valores de latitud que van desde 0 hasta 90 o desde 0 hasta menos 90, ¿sí? Y en Y tengo el valor de la altura de la superficie del océano, ¿sí? En este caso, la altura de la superficie del océano nada más la tenemos para esta región que está aquí, cerca a los 90 grados positivos, que sería esta región de acá, y tenemos esta pequeña partecita que está aquí por México, ¿sí? Que es esta región que está aquí, cerca de los 20 grados de latitud, y tenemos esta otra región que está por acá, ¿sí? Voy a hacer esto aquí a la izquierda, ¿sí? Si yo le acerco ahí, esta sería una parte de océano, que sería pues cerca de los menos 90 grados de latitud en este caso, ¿sí? Y todo lo demás que aparece en 0, ¿sí? No registra valores para esa variable. ¿Por qué? Porque son datos terrestres, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos productos de tierra, como lo pusimos aquí, solamente las variables de elevación para tierra se obtienen a partir de otros campos. Entonces, aquí no podemos obtener altura de la superficie del océano más que para esas pequeñas regiones que tenemos aquí, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues esa variable, perdón, tiene una variación muy grande dependiendo de la latitud, ¿sí? O sea, va cambiando mucho con respecto a la latitud en este caso. De igual manera, ¿sí? Voy a cerrar esto. Si yo quiero analizar ahora sí el valor de elevación, ¿sí? Con respecto a la porción de la superficie terrestre, pues entonces no voy a analizar este campo de altura de la superficie terrestre, ¿no? Sino que más bien voy a analizar el campo de la elevación, ¿sí? Voy a eliminar este campo dando clic derecho y seleccionando la opción de Delete SSHA, ¿sí? Y voy a agregar ahora sí un campo en donde puedo analizar los valores de la elevación, pero con respecto a la superficie terrestre, ¿sí? Para eso yo necesito aquí el campo de Elevation, y es este que dice Elevation OCOG 20Q, ¿sí? Elevation OCOG es el retracker con el cual podemos obtener datos a partir de del tipo de superficie terrestre, ¿sí? También tienen el de hielo, ahorita lo analizamos, ¿sí? Ahora voy a colocar este campo aquí en Data, y voy a ejecutar mi operación para que vean la diferencia en la grafiquita, ¿sí? Le voy a poner que sí. Y ahora sí, en esas regiones donde tenemos la cobertura de la franja, ¿sí? No debemos de tener datos como tal, ¿sí? Aquí tenemos estos datos cerca de los menos 90 grados de latitud, pero porque tenemos esta parte de hielo y también toma la medición, ¿sí? En esas regiones donde hay tierra, donde hay agua, perdón, no tenemos datos, ¿sí? Pero ya en las otras regiones, que es toda esta parte, que más o menos va desde los 20 grados de latitud, ¿sí? Hasta más o menos los 70, 80 grados de latitud, ya tenemos datos de la elevación, ¿sí? Y esa elevación va variando en valores desde 0 hasta los 3000 metros, ¿sí? Esta elevación, si se dan cuenta, aquí el campo nos dice, ¿sí? Que es la elevación corregida del altímetro obtenida a partir del retracker o COG, ¿sí? Y este campo ya incluye varias correcciones, como correcciones instrumentales debido a los osciladores, que es la corrección uso, ¿sí? Tenemos otras correcciones internas debido al efecto Doppler, ¿sí? Debido a las correcciones geofísicas, también las incluye, como correcciones ionosféricas, troposféricas, etcétera, ¿no? También tenemos algunas correcciones con respecto a las mareas oceánicas, ¿sí?
las mareas terrestres, las combinaciones de esas mareas, etcétera, ¿sí? Entonces ya es un campo que nos ofrece datos altimétricos pues de manera precisa, ¿sí? Y ustedes pueden analizar esto dando un zoom a estas regiones para ver cómo va variando la altura con respecto a la latitud, ¿sí? Eso es, en este caso, cuando queremos hacerlo de manera de gráficas, ¿sí? Y en el otro caso vamos a ver la visualización en un mapa, ¿sí? Esa cobertura que tenemos aquí de la franja, hay unas regiones que no se cubren que vamos a poder ver cuando generemos el mapa, ¿sí? Entonces aquí, si yo selecciono Map, ¿sí? Ahora sí voy a poder ver cómo iría variando esa elevación en la Tierra, ¿sí? Con respecto a la latitud, ¿sí? Y a la longitud en este caso. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono Plot, esto cambia a X y Y Data. Y cuando yo selecciono Map, aquí dice Long, Lat y Data. Y aquí debemos incluir ahora sí los datos de longitud y latitud para que esto se pueda mapear, ¿ok? Voy a eliminar este campo de latitud que está colocado en longitud, como lo hicimos en el proceso pasado, y voy a colocar los campos correctamente. Aquí en la opción de Field, lo que voy a hacer es que voy a colocar el campo de Lat 20Q en la opción de latitud, y el campo de Long 20Q en la opción de longitud, ¿sí? Para que de esta manera yo pueda pues representar mis datos de una manera precisa, ¿sí? O pueda mapearlo con respecto a los valores de latitud y longitud, ¿sí? En Data vamos a dejar igual el campo de Elevation o Cog y vamos a ejecutar la operación, ¿sí? Aquí le decimos que sí y nos va a mostrar otra ventanita, ¿sí? Con un mapita en donde vamos a poder ver esa variación, ¿sí? De el campo de elevación. Si se dan cuenta, ¿sí? Aquí tenemos ya una representación de la franja, pero en una rampa de color, ¿sí? Voy a acercarlo aquí y me voy a ir aquí al botoncito de Data Options. Aquí ustedes pueden ver el campo de interés que están mapeando y el rango de elevaciones que van a encontrar, ¿sí? Menos 46 metros los vamos a encontrar aquí, pues en estas regiones donde tenemos agua, en este caso. Y aquí ya va a ir variando más la elevación, ¿sí? En este caso podemos encontrar por aquí elevaciones que van desde los 771.84 metros hasta los 1500, como por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí hay una pérdida de datos, no hay toma de datos. Y en esta región tenemos elevaciones ya cercanas a los 3000 metros, ¿sí? Y acá van variando las elevaciones. Si se dan cuenta, esos datos se toman pues a una resolución espacial muy baja, ¿sí? Pero cuando tenemos varias franjas, por ejemplo, ¿sí? Y cuando tenemos también datos de otros satélites, lo que podemos hacer es combinarlos para generar pues formatos de una precisión mayor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí las elevaciones van variando. Aquí más o menos por Jalisco, ¿sí? Tenemos unas elevaciones cercanas a los 2000 metros, ¿sí? Y aquí van variando también. Entonces acá tenemos también las elevaciones de las capas de hielo, ¿sí? Y aquí están, ¿sí? También van variando dependiendo de la zona en la que se encuentren, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya los datos altimétricos vienen con las mediciones listas cuando tenemos una corrección, ¿sí? Cuando ya tienen unas correcciones y queremos utilizar los datos para compararlos a lo mejor con datos de un GPS, ¿sí? O también se pueden crear datos que corrijan ustedes para pues mejorar la precisión, ¿sí? En este caso les voy a enseñar cómo obtener este valor de la altitud de una manera bien sencilla, ¿sí? Pero aquí, a diferencia de este valor de la elevación que ya estamos visualizando, ¿sí? El campo que nosotros no vamos a calcular, no va a tener o no va a incluir las correcciones geofísicas que incluye ya este dato, ¿sí? Entonces vamos a ver qué diferencias hay cuando se aplica una corrección geofísica y cuando no se aplica una corrección geofísica, ¿ok? Bien, aquí vamos a dejar todo como está por defecto. Aquí en la pestañita de Data
¿sí? En la carpetita de data voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción que dice Insert Empty Expression, ¿sí? En esta parte de esta expresión vamos a ponerle el nombre de elevation, nada más, ¿sí? Y aquí en donde dice count, voy a modificar con la tecla F2 la edición del texto, voy a ponerle M de metros, ¿sí? Porque esto lo vamos a calcular en metros. Ajá. Este campo por el momento está vacío, tenemos que agregarle una operación que debe de realizar para calcular la elevación, ¿sí? Recuerden, y me voy a regresar acá a las diapositivas, que nosotros vimos por aquí al inicio de la presentación que estábamos trabajando, que la altura de la superficie, ¿sí?, la íbamos a calcular en función de el valor de la altitud, ¿sí?, y el rango corregido. Esa simple operación nos iba a dar la elevación o la altitud de la superficie, ¿sí? Pues de esta manera vamos a obtener ese campo de elevación, ¿ok? Entonces, aquí elevación yo voy a agregar la expresión en esta manera. Voy a buscar aquí en los campos el campo de la altitud. Recuerden que ya lo habíamos visto. Vamos a trabajar con la frecuencia de 20 Hz, perdón, y con la banda Q o KU. Y aquí tenemos el campo de altitud a esa frecuencia y con esa banda, ¿sí? Vamos a agregar esa operación. Lo que voy a hacer es escribir el campo alt-20-KU, ¿sí?, que es mi campo que tiene el valor de la altitud del satélite, y a eso le vamos a restar el rango corregido. Entonces aquí de mis campos voy a buscar el campo que tenga el rango corregido. En este caso aquí tenemos el rango para la parte de las capas de hielo, para el océano, y tenemos el rango del retracker o COG para las bandas C y la banda Q. Ahorita estamos trabajando con la banda Q, entonces vamos a trabajar con ese campo, ¿sí? Entonces a la altitud de 20 Hz para la banda Q le vamos a restar el rango. Entonces vamos a ponerle range guión bajo o COG, que es el retracker, guión bajo 20 la frecuencia, y KU, que es la banda, ¿sí? Aquí lo puse con mayúsculas, perdón, es con minúsculas, ¿sí? Y con esta simple operación vamos a obtener la elevación como está aquí, pero sin correcciones geofísicas, ¿ok? Nada más con las correcciones del rango debido a las partes instrumentales, ¿sí? Entonces, voy a verificar que mi ecuación esté bien. Con esta palomita vamos a dar un clic. Aquí ya nos dice que la expresión se encuentra bien, con el OK. Si se equivocaron en nombrar el campo, ¿sí?, o en teclear alguna letra, aquí les va a indicar que el campo o la operación no es válida. Ajá. Bien, ya está la operación. Vamos a asignarla aquí a estos datos que tenemos en esta parte con este botoncito que dice Assign to the Select Tree Item. Vamos a dar un clic, ya se va a asignar ahí, ¿sí? Si yo cambio de campo, esa operación se debe de conservar, ¿ok? Ahí está. Ya que tengo esto, voy a correr ese proceso y vamos a ver las diferencias entre las dos elevaciones que se calcularon. Recuerden, esta parte de Elevation o COG tiene corrección geofísica y esta parte no tiene corrección geofísica, solo instrumental, ¿ok? Vamos a darle yes ahí a la operación, vamos a esperar a que se calcule esto y nos va a mostrar la ventanita que hemos estado viendo, ¿sí? Ahí está. Al parecer es una sola franja, como pueden ver, ¿sí?, y los mismos colores y datos que ya habíamos visto. Si yo me voy aquí a la ventanita de Data Options, ahorita estoy visualizando el campo de Elevation, que es el que calculamos nosotros, a partir de la altitud y el rango corregido. Ajá. En este caso, voy a tomar como referencia estos píxeles aquí. Voy a tomar este píxel, si dejo el mouse ahí, me da el valor de la elevación, que son 3199.49 metros. Esto es el campo que no tiene correcciones geofísicas. Ahora, si yo quiero ver el campo que tiene correcciones geofísicas, simplemente me voy acá. Y si se dan cuenta, las escalas cambian. Y ahora vamos a ver qué valor tiene ese píxel con respecto a la corrección geofísica, ¿sí? Con respecto a la corrección geofísica, ese píxel ahora tiene un valor en la elevación de 3200.98 metros, ¿sí? Cuando en el pasado teníamos
3199, ¿sí? Punto 49. Entonces más o menos es una diferencia de 1 metro. Ajá. Aunque no sea una diferencia que digan ustedes, wow, no es una diferencia muy grande de 100 o de 20 metros, 1 metro es muy significativo, ¿sí? Porque recuerden que en las mediciones altimétricas podemos tener precisiones centimétricas, ¿sí? Entonces aquí ya no estaríamos respetando esa parte, ¿sí? Y si comparamos nosotros los datos de un GPS, ¿sí? Datos de elevación de un GPS con respecto a los datos altimétricos, pues sería más preciso compararlo con este que tiene las correcciones geofísicas, a diferencia de este con solo correcciones instrumentales, ¿sí? Entonces ahí es la importancia de los tipos de correcciones en los datos altimétricos, ¿sí? Este es el ejercicio sencillito que vamos a estar realizando para la parte de productos de tierra, ¿sí? Entonces esto lo van a incluir en su reporte que tienen que entregarme para la calificación del fin de parcial, ¿sí? Bien, vamos a trabajar ahora con el producto del océano. Para el producto del océano me voy a ir aquí a datasets, ¿sí? Vamos a trabajar ya con un grid, ¿sí? O con una cuadrícula de datos ya calculados, ¿sí? Si se dan cuenta, para el océano tenemos variables, me voy a regresar acá a las diapositivas, como la altura de la superficie del océano, la topografía dinámica media, ¿sí? La topografía dinámica absoluta, las anomalías del nivel del océano, etcétera, ¿sí? Y esas variables nos ayudan a entender cómo va comportándose el océano dependiendo de una temporada, por ejemplo, ¿sí? O cuando hay un fenómeno. Nosotros lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcular las corrientes marinas a partir de la topografía dinámica absoluta. Recuerden que la topografía dinámica absoluta es una superficie, la topografía en este caso, perdón, de la superficie del océano, ¿sí? Es una altura y nos representa esas variaciones del océano, ¿sí? Con respecto a la componente estacionaria y dinámica que ya habíamos explicado al principio de esta clase, ¿ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es regresarme al programita y voy a crear un nuevo dataset. A este dataset yo lo voy a llamar water, de agua, ¿sí? Y voy a dar OK. Ya que creamos este dataset, vamos a asignar un raster, en este caso una cuadrícula, ¿sí? De la topografía dinámica absoluta que yo les voy a estar pasando en su plataforma para el año 2018, ¿sí? Lo vamos a hacer igual que lo hicimos para la parte de land. Voy a irme aquí al botoncito de Add Files y voy a buscar aquí esa parte de la topografía dinámica, ADT, aquí lo tengo. Este es el global del año 2018. Yo aquí tengo todos los archivos de la topografía dinámica absoluta para el 2018 por día, ¿sí? Y aquí ya tengo el global total. Vamos a abrirlo, ¿sí? Este ya es una cuadrícula, entonces no vamos a poder ver franjas aquí ni una visualización previa. Aquí ya lo cargó, ¿sí? Porque no viene por franjas, ¿sí? Lo que voy a hacer primerito es irme aquí a la opción de las operaciones, ¿sí? Y en Operation 2 ahora voy a cambiar el dataset a el dataset de water, que es el que tiene el archivo de la topografía dinámica absoluta, ¿sí? Entonces aquí me dice que esta operación tiene algunas expresiones que se construyeron a partir del dataset de land, que si aún así quiero cambiar de dataset, pues le pongo que sí, ¿sí? Esta operación ya no se va a guardar. Ustedes antes de esto pues ya vayan haciendo sus capturas de pantalla y de todo lo que estuvimos haciendo, ¿ok? Entonces yo le voy a poner aquí que sí quiero cambiar, voy a seleccionar este archivo de data y OK, ¿sí? Y ahora sí, ya cambié de dataset. Lo primero que voy a hacer es ver los campos que tengo aquí. Si se dan cuenta, tengo un campo de ADT, que es la topografía dinámica absoluta expresada en metros, ¿sí? Y es esa superficie o topografía de la superficie del océano, ¿sí? Tenemos el campo ER, que es el error de mapeo, el campo de latitud,
En grados norte, el campo de la latitud máxima, latitud mínima, el campo de longitud en grados este, y tenemos también longitud máxima y mínima. Tenemos también la anomalía del nivel del océano, y tenemos también esta parte de las componentes de la velocidad geostrófica de las corrientes, las componentes U y V. En este caso esta es la componente U, me parece, perdón, y acá tenemos la componente V. Estas componentes son como vectores que se expresan en una orientación norte o este, y se expresan en metros por segundo, ¿sí? Como una velocidad. En este caso, si se dan cuenta, ¿sí? Estas serían las anomalías y esta sería la parte absoluta, ¿sí? Ya tenemos calculadas esas dos componentes de las corrientes, ¿sí? Las componentes de la velocidad geostrófica de las corrientes, ¿sí? Pero nosotros las vamos a calcular de una manera diferente. Ahorita vamos a analizar esos datos. Primero vamos a analizar la topografía dinámica absoluta. Entonces este campo de ADT yo lo voy a agregar aquí a la opción de data. Voy a cambiar aquí al formato de mapa, y en latitud voy a agregar este campo de lat, degrees north, y en longitud voy a agregar este campo de long, ¿sí? Vamos a ver primero a visualizar la topografía dinámica absoluta. Voy a ejecutar directamente esto para verlo en un mapa. Voy a ponerle que sí, ¿sí? Y me va a mostrar la topografía dinámica a nivel global. Este caso es a nivel global, ¿sí? Entonces vamos a ver esa variación, ¿sí? De los niveles del océano con respecto a esas dos componentes estacionarias y dinámica, ¿sí? Por ahí está corriendo ya el proceso. Vamos a esperar un ratito a que nos genere la visualización como tal. Ok, yo voy a pausar el video un poquito y regreso cuando ya tenga completo esta visualización. Listo, ahí ya se completó la operación y ustedes ya pueden ver aquí esa topografía de la superficie del océano, cómo se comporta. En Data Options podemos ver la variación de los niveles del océano en metros, ¿sí? Recuerden que estas son las variaciones estacionarias y temporales, ¿sí? O dinámicas. Y aquí pueden ver dónde se representan los valores más altos, ¿sí? Los valores positivos sería el incremento en el nivel del océano, ¿sí? Y los valores negativos sería pues la disminución, ¿sí? Que sería como en estas regiones que tenemos acá. Acá se ven los incrementos, ¿sí? Más o menos ahí por Australia, ¿sí? Y acá tenemos las partes del Golfo, y ustedes pueden ver bien más o menos cómo se van trazando las corrientes, ¿sí? Voy a cerrar esto. Ahora voy a verificar, voy a eliminar este campo de ADT y voy a verificar aquí el campo de las anomalías del nivel del océano, y esto me estaría representando como tal nada más la componente dinámica de la variación de los niveles del océano, ¿sí? Que es por variaciones temporales o por variaciones debido a algunas mareas. Entonces ahí ya vimos la topografía dinámica absoluta, que incluye las dos componentes, y ahora vamos a ver la componente dinámica nada más, ¿sí? Aquí no tenemos la topografía dinámica media, entonces no podemos ver la componente estacionaria, pero vamos a ver la dinámica, ¿sí? Ok. Listo, aquí ya está la operación completa, ¿sí? Y estas serían las anomalías del nivel del océano con respecto a esa componente dinámica, ¿sí? Acá los colores rojos serían los incrementos en el nivel, y los colores azules más claritos serían los decrementos, ¿sí? O la disminución, porque son negativos. Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, que en esta región es donde ha habido mayor incremento del nivel del océano, pues debido a esas anomalías dinámicas, ¿sí? Entonces esta sería la componente dinámica. Si queremos verificar las corrientes, voy a cerrar esto. En el caso de las componentes U y V, ¿sí? Ahorita explicamos un poquito eso. Voy a ver la componente U
absoluta, no voy a ver las anomalías, para que vean, esta sería la dirección de la componente de la velocidad geostrófica para las corrientes, y vamos a ver cómo se delinearían las corrientes con respecto a esa topografía dinámica absoluta, ¿ok? Listo, entonces aquí ya terminó de realizarse la operación, y si se dan cuenta, esta sería la componente de las corrientes. Podemos visualizar de una manera, vamos a esperar que cargue esto, de una manera, lo voy a hacer más grande, a ver qué problema hay aquí, de una manera muy sencillita cómo se estarían visualizando las corrientes. Sin embargo, no podemos ver como tal la dirección, nada más tenemos las velocidades, pero no podemos ver como tal la dirección. Entonces nosotros ahorita vamos a calcular la dirección de esas corrientes, para que puedan visualizar bien esos datos, ¿sí? Pero aquí se ve muy bien la corriente del Golfo, ¿sí? Como va avanzando, y otras corrientes. Ajá. Bien, voy a cerrar esto porque al parecer tiene como errores esta parte. Entonces voy a eliminar ese campo y voy a volver a arrastrar ese campo de la topografía dinámica absoluta, con respecto al cual vamos a calcular las componentes de la velocidad geostrófica de la corriente, ¿sí? Aquí tenemos este pequeño documento en donde nos explica un poco del modelo geostrófico de las corrientes, y en resumen, ¿sí? Para no meternos mucho en esta parte, ese modelo geostrófico funciona a partir de dos ecuaciones, ¿sí? Que indican las componentes de la velocidad geostrófica de la corriente, ¿sí? En este caso, la velocidad geostrófica está dada o estas corrientes están representadas en función de valores de la gravedad de la Tierra, aceleración de la gravedad, ¿sí? El efecto Coriolis, ajá. Y tenemos también algunos valores como las presiones constantes o los gradientes de las presiones, ¿sí? Entonces estas ecuaciones que tenemos aquí son para las dos componentes, la componente y la componente norte de la velocidad geostrófica de las corrientes, ¿sí? Y son las que vamos a aplicar en el programita de Brad para poder calcular esas direcciones, ¿sí? Y para calcular la velocidad como tal de las corrientes, ¿sí? La velocidad ya en valor absoluto. Ajá. Vamos a trabajar entonces con vectores, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es agregar dos nuevas expresiones. Voy a dar clic derecho sobre la carpeta de data y me voy a ir a la opción de Insert Empty Expression. Vamos a trabajar primero con la componente U. Entonces aquí en Expression 4 voy a activar con la tecla F2 la edición del texto y voy a agregar la letra U. Doy Enter para que se guarde. Y aquí en Count vamos a poner la unidad en la que vamos a obtener ese valor de la componente, que es en metros por segundo, ¿sí? Y doy Enter. Esta componente ¿sí? Aquí vamos a insertar la ecuación, pero ya la vamos a insertar a partir de un algoritmo que ya tiene Brad por defecto, ¿sí? Entonces vámonos aquí a la opción que dice Insert Algorithm y vamos a buscar aquí el Brad Algo Geos Bell Grid U, ¿sí? En este caso aquí nos da la descripción que es la componente U zonal de la velocidad geostrófica, ¿sí? Y se calcula a partir de datos ya en cuadrícula, que es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Ya es como un raster continuo. Y aquí nos da la descripción de las unidades de salida, que es metros por segundo, es la componente en este caso, los campos que nos pide como parámetros, que es la latitud, la longitud, la altura, y nos dice que estas componentes normalmente se pueden calcular con la altura de la superficie del océano, ¿sí? O la topografía dinámica más bien, o con las anomalías del océano. En este caso estábamos utilizando nosotros la topografía dinámica absoluta, entonces es válido, ¿sí? Y tenemos también que establecer un límite del ecuador, porque en el ecuador, ¿sí? El efecto Coriolis no aplica, ¿sí? Entonces tenemos que darle ahí como un rango del ecuador de más menos hasta 5 grados para que
la línea del ecuador no nos calcule las direcciones de la corriente, pues porque el efecto de Coriolis no aplica en esa línea ecuatorial, ¿ok? Entonces ya que tenemos esa descripción, vamos a dar OK, ¿sí? Aquí está el algoritmo, y si se dan cuenta, aquí tenemos que agregar el campo de latitud y longitud. Aquí por defecto nos da el nombre de lat y lon, pero así se llaman nuestros campos, lat y lon, entonces no hay problema. En high debemos de agregar la variable con la cual vamos a calcular esa componente de la velocidad geostrófica, y en este caso debe de ser el campo de ADT, ¿sí? Que es la topografía dinámica. Entonces aquí en lugar de high le voy a poner ADT, ¿sí? Y el límite del ecuador es como una especie de área de contención en la cual no vamos a calcular la dirección de las corrientes. En este caso vamos a utilizar un valor de 2 grados, ¿sí? Más o menos 2 grados, para que esos sean los límites en los cuales en la parte del ecuador no se va a calcular esta componente, ¿sí? Ya que tenemos esto, vamos a darle clic aquí al botoncito de la palomita que dice Check Syntax. Ahí está la expresión bien, ya nos dice Data Expression OK. La asignamos a ese campo de U, ¿sí? Y vamos a agregar ahora el de la componente V, que es la componente norte, ¿sí? En Data voy a insertar una nueva expresión. Vamos a hacer lo mismo, activamos edición ahí en Expression File y le ponemos V igual en unidades de metros por segundo, ¿sí? Y para agregar algoritmo nos vamos aquí otra vez al botoncito de Insert Algorithm y ahora seleccionamos el de la componente V, ¿sí? Damos OK, son las mismas explicaciones que tenemos en el otro algoritmo, y volvemos a cambiar aquí el campo a ADT y el límite del ecuador lo ponemos igual a 2 grados, ¿sí? Damos a aceptar, ya está la expresión bien, asignamos aquí el campo V, ahí se guardaron ya las dos expresiones, ¿sí? Y ya podemos correr esto. Voy a ejecutar esto para que vean cómo se va a dibujar la dirección de las corrientes sobre esta capa de la topografía dinámica absoluta, ¿sí? Entonces ejecutamos. Ahí se va a tardar un poquito en generar la ejecución, vamos a ponerle que sí. Yo voy a pausar el video en lo que se completa esa ejecución del proceso y regreso con ustedes cuando ya lo tenga. Muy bien, chicos, disculpen, aquí me faltó asignar a estas componentes el valor de orientación de cada componente, ¿sí? ¿A qué significa cada componente? Por ejemplo, componente norte V y componente este U, ¿sí? Para que pudiéramos ver ahora sí la dirección, así no la vamos a poder ver. Entonces voy a cerrar esto y voy a volver aquí al campo de U, ¿sí? Y en esta opción que dice Vector Plot Properties, vamos a dar clic y vamos a asignarle una componente, ¿sí? A U le vamos a asignar la componente entonces seleccionamos ahí en las propiedades del despliegue del vector, ¿sí? La componente oeste, damos OK, y a U le asignamos la componente norte, ¿sí? Estamos trabajando con vectores, entonces para poder ver bien las direcciones necesitamos hacer este paso, ¿sí? Damos OK y ahora sí ejecutamos ya que tenemos esto para que podamos ver bien las direcciones de esas corrientes geostróficas. Ajá. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el resultado de esta operación que estamos analizando. En este caso ahí se está cargando todavía, ya terminó. Esta es la capa de la topografía dinámica absoluta en raster, ¿sí? Voy a hacerlo más grande. Y si nos vamos aquí en Data Options podemos ver ya las componentes en este caso, ¿sí? Ya para representarlas como una dirección, ajá, sobre la parte de la topografía dinámica absoluta. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es activar el campo de los contours, ¿sí? De las curvas, y me va a comenzar a calcular las curvas para poder delimitar bien la dirección de las corrientes, ¿sí? En este caso primero vamos a ver como los intervalos, ¿sí? Con los contours o las curvas con respecto a cómo va cambiando
la variable de la topografía dinámica absoluta, si hay un incremento o hay una disminución en el nivel del océano, y posteriormente vamos a modificar la capa de las componentes que tenemos aquí para ver bien ya ahora sí la dirección de esas corrientes, ¿sí? Entonces vamos a esperar aquí a que termine de calcularse esa parte de las curvas, ¿sí? Dentro de este archivo de la topografía dinámica absoluta. Bien, ahí ya terminó, ¿sí? Vamos a ver la representación ahora. Y ahí está cargando. Vamos a esperar un poquito más a que se muestre este valor de los contours. Y si se dan cuenta, ahí están las líneas, ¿sí? Donde se ven como los grandes intervalos en el caso de los cambios, ¿sí? Que hay por ahí en la topografía dinámica absoluta. Ajá. Bien, ahora para visualizar la dirección de las corrientes, vámonos aquí a la capa de las componentes, y lo que voy a hacer es cambiar la escala del vector a 4 para que podamos visualizar bien la dirección, ¿sí? Las flechitas que nos va a indicar el programa. Vamos a dar enter. Ahí se va a tardar otro ratito, ¿sí? Una vez que pongan aquí el valor 4, den enter para que se pueda visualizar bien el cambio en esa operación, ¿sí? Ahí aparentemente se cerró. Yo lo único que voy a hacer es abrir y cerrar esa parte desde aquí del icono de Brad, ¿sí? Entonces ahí se empieza a hacer como una especie de rayadero, si se dan cuenta, y tenemos el límite del ecuador, que es el límite de más o menos 2 grados, que es donde no se van a dibujar las corrientes, porque en esa parte no tenemos lo del efecto Coriolis, entonces la dirección no aplica, ¿sí? La velocidad geostrófica. Vamos a hacer un zoom aquí en la parte del golfo, y ahí yo puedo ver la dirección de las corrientes. Si se dan cuenta, se expresan como en flechitas, ¿sí? Vamos a hacer esto más grande. Por ejemplo, aquí la dirección va hacia este sentido, como hacia el sentido noreste, ¿sí? Aquí va hacia el noreste este, más o menos, ¿sí? Y puedo visualizar también acá, ¿sí? La dirección de estas corrientes, y ahí se van indicando las flechitas donde se ve más fuerte, donde se ve más tenue esa dirección, ¿sí? Y aquí, si yo sigo esta corriente, ¿sí? Tiene diversas direcciones. Ajá, tenemos esta que está más marcada, si se dan cuenta. Entonces ahí ya podemos ver bien la dirección de las corrientes, hacia dónde va apuntando, y algunos pequeños remolinos como estos que tenemos aquí, ¿sí? Aquí la dirección, si se dan cuenta, es como una especie de circulito. Ajá. Entonces eso estaría representando un remolino. Ajá. O como este que se ve más marcado, ¿sí? Entonces ahí ya tienen la dirección de las corrientes, y si lo ven ya en un modo más alejado, esta corriente, si se dan cuenta, está muy bien marcada, ¿sí? Por acá voy a alejarle, vamos a esperar a que se dibuje, ¿sí? Pueden ver la cantidad de corrientes y remolinos que hay en todos los océanos, ¿sí? Hay unas corrientes muy marcadas. Aquí tenemos un remolino también muy marcado, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes pueden visualizar cómo se ve la dirección de las corrientes con respecto a esa topografía dinámica absoluta, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en este caso en el 2018? Ajá. Cómo se comporta el océano en ese año, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver la velocidad absoluta, ¿sí? Ya de estas corrientes, ver con qué velocidad se va transportando el agua a partir de ellas, pues lo podemos calcular también, ¿sí? Voy a cerrar esto, voy a agregar aquí un campo nuevo, ahí le voy a poner insert expression, vamos a ponerle bel-corriente, bel-cor, nada más, y la vamos a expresar en metros por segundo también. Y simplemente lo que vamos a hacer en este campo es agregar las dos componentes, ¿sí? Voy a copiarme este algoritmo que teníamos de la corriente, de la componente V, y lo voy a pegar aquí, ¿sí? Y esto lo vamos a elevar al cuadrado con el conito de la potencia, ¿sí? Y le vamos a sumar
Vamos a ver, aquí está. Le vamos a sumar la componente este, ¿sí? Entonces me voy a copiar el algoritmo de la componente este. Perdón, vamos otra vez. Componente u elevada al cuadrado, ¿sí? Y le sumo, me voy a pegar otra vez el mismo algoritmo, pero le voy a cambiar nada más aquí la v en mayúscula, ¿sí? Y también la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Recuerden que estos dos componentes son vectores, entonces para obtener la magnitud de la resultante tendríamos que hacer la suma de los cuadrados de las componentes y le calculamos la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces todo esto lo voy a encerrar en un paréntesis general, la suma de esos cuadrados de las componentes, y antes de esto voy a calcular la raíz cuadrada con SQRT, ¿sí? Que sería la expresión para calcular la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces tenemos componente al cuadrado, componente este o u al cuadrado, ¿sí? Más la componente v o norte al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada, ¿sí? Aplicamos aquí la verificación de la sintaxis, la expresión nos dice que está correcta, asignamos a este campo, ya podemos eliminar los demás y nada más queremos ver la velocidad de la corriente, entonces elimino este y también elimino este, ¿sí? Y aquí nada más vamos a ver la pura velocidad en metros por segundo, ¿sí? Ejecuto mi operación y vamos a poder ver delimitadas, vamos a ponerle que sí, las corrientes, ¿sí? Pero ya en la magnitud de la velocidad, ¿ok? Listo, entonces aquí ya está mi dato de la velocidad de la corriente, de las corrientes en este caso. Si se dan cuenta, en general la velocidad es muy baja, salvo en algunas regiones donde ya la velocidad es un poquito más grande, ¿sí? Aquí en este mes, en este parte de 2018, al parecer no hubo unos fenómenos muy marcados, ¿sí? Si a lo mejor hubiéramos tenido un fenómeno climatológico muy marcado y hubiéramos analizado ese fenómeno, hubiéramos encontrado velocidades de corriente muy alta, ¿sí? Sin embargo, aquí podemos ver bien las corrientes, si se dan cuenta ya están bien marcadas. Ajá. Y en esta parte pues la velocidad no es muy grande, estamos hablando más o menos de una velocidad cercana a los 2 metros por segundo, ¿sí? Entonces no es una velocidad muy grande, ¿sí? Como cuando hay algún efecto climatológico, ¿sí? Alguna tormenta tropical, algún huracán, etcétera. En esta región tenemos alguna parte donde la corriente ya nos está dando velocidades de 11 metros por segundo, entonces ya es algo más fuerte, sí, pero en general, si se dan cuenta, tenemos bien marcadas las corrientes, sin embargo, pues no presentan velocidades muy elevadas, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes ya se dan cuenta que pueden calcular estos datos, ¿sí? Aplicaciones oceanográficas a partir de pues procesos que pueden realizar con datos altimétricos, ¿sí? Aquí está la franja donde definimos el límite del ecuador para que no se calcule eso de la corriente, ¿sí? Y ahí están las corrientes, ¿sí? Entonces ya pueden ver una aplicación más de los datos altimétricos, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, ¿sí? Ya vieron su aplicación en productos terrestres y en productos de agua. Entonces, para su reporte esto lo van a incluir, va a ser un reporte muy sencillito, ¿sí? Ya yo por las plataformas les estaré indicando qué es lo que deben de entregar, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces espero que sigan estando muy bien, síganse cuidando mucho y espero también verlos pronto, ya sea a finales de este semestre, ¿sí? O a inicios del próximo, si todavía estoy por aquí, ¿ok? Entonces nos vemos, chicos, que se encuentren bien y saludos a todos.